Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con los ejercicios de tarea. ¿Quieren revisar alguno particularmente? Estoy viendo que eran derivaciones. Ajá. En el ejercicio 31, en la 2, me fue un poquito complicado porque, bueno, hay una disyunción en la primera premisa que es R o S, entonces Q, y después sigue la 2 que es R. A ver, Eh, déjame poner la pantalla. Ujú. bueno, Entonces, es esta, ¿no? ajá. Y entonces, ¿qué me decías? ¿Que? Bueno, es que no sabía si para romper la disyunción nada más Ajá. teníamos que suponer S o teníamos que suponer las dos. O sea, en general, siempre que estás, más bien, siempre que quieres eliminar una disyunción, necesitas suponer ambos disyuntos. Es decir, para una eliminación de la disyunción, necesitas poner como supuesto el primer disyunto, llegar a una fórmula, poner como supuesto el segundo disyunto y llegar a la misma fórmula. Sí, así funciona la eliminación. Entonces dices, a ver, aquí, en 3 para hacer la eliminación de la disyunción. Vale, bueno, entonces decíamos, sí, para eliminación de la disyunción, sí, siempre se necesitan poner ambos disyuntos, ¿no? Es decir, aquí en tres pondrías un supuesto, que es R, el primer disyunto, perdón, numerado, ¿no? Bueno, numerado con letras, para distinguirlo de las líneas normales, las que no son supuestos. Y, bueno, entonces R va a ser un supuesto, una suposición. Y vamos a tener una segunda suposición, que es el otro disyunto. Vamos a ponerlo en letras con primas, que es S, ¿no? También aquí, digo, no me cabe bien, pero también es una suposición, ¿vale? Sí. No, espera. De hecho, aquí no se necesita eliminar la disyunción. No sé por qué. Digo, era la pregunta, ¿no? Si se necesita hacer estas dos cosas para eliminar la disyunción. Y sí se necesita, pero en este caso no se necesita eliminar la disyunción. A ver, veo que Mildred alzó la mano, por favor. Es sobre esto, supongo. Sí, yo lo que hice fue introducir la disyunción en R. Introducir la disyunción. Exacto. Ajá. La introduje y después eliminé el condicional Exacto. en Q. Sí, exacto. Entonces ya uno que tiene R, que es en la segunda línea, nada más introduces la disyunción. Aquí introducción de la disyunción en la línea 2. Y en 4, sí, exacto, eliminas el condicional, ya teniendo el antecedente, que es este, y el condicional, te quedas con el consecuente por eliminación del condicional que está en la línea 1 con el antecedente que está en la línea 3 y ya está. No sé, compañera, que tenías hace rato la duda de este ejercicio, ¿cómo ves? Sí, no, sí, ya entendí. Es que sí tenía esa Ok, duda de si ya tenía uno, pues para qué tengo el otro, ¿no? Pero ya está. ok. Eh, pero sí, siempre eliminar el condicional. Ya dije que nos va a borrar. Siempre eliminar el condicional, al eliminar la disyunción, hay que poner ambos disyuntos, solo que aquí no se necesitaba eliminar la disyunción. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿qué otro ejercicio quieren ver? A ver, yo creo que de los otros, el 182, aquí no, estos ya los habíamos hecho. Estos, por ejemplo, ¿qué opinan sobre estos? ¿Cómo los hicieron? El primero lo hicimos la clase pasada, solo ¿Ah, tenemos que sí? hacer el segundo. Sí, Sí es cierto. Este fue el que hicimos como muestra, es verdad. Bueno, ¿qué opinan sobre el segundo? Sí tengo la app del grillo, entonces sí sé. No, Yo no, creo pero, ajá, sí. que principalmente justo el de introducción a la negación y eliminación a la negación creo que son las más fáciles. Bueno, no se me hicieron nada complicadas, pero donde sí tengo muchísimas dudas es en la eliminación de la disyunción. Ok. Bueno, si nadie tiene, es que, a ver, si nadie tiene más dudas sobre la negación, pasamos a la de la disyunción, pero ah, podría seleccionar de la lista. ¿Qué opinas? Y ahorita se empiezan a salir de la reunión.
No quiero poner presión, solo es como igual que si tienen dudas. Digo, si no tienen dudas está bien, pero... O comentarios. A ver, voy a ver el chat. A ver, ya ves, la verdad no pude con las dos, pues eso dilo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que te costaba? Ay, ya le avancé. ¿Qué es lo que te costó? ¿Qué es lo que no te quedaba claro? Son los de 36. Yo tampoco estuve en la sesión pasada. ¿Dónde Yo está? encontré, creo, dos caminos Ahí para está. ese ejercicio número 2 del 36. Ok. No sé si puedo compartir mi pantalla como para hacerlo más No sé claro. cómo usar la regla. Dice. Sí, a ver, dame un segundito. Déjame quitar mi pantalla. A ver, ¿puedes compartir la tuya? Ahí está, creo. Sí, ahora ya la puedo ver. Aquí está el 32. Bueno, el primer camino que creo que encontré, y digo creo porque no sé si los dos están correctos, es este. Número 4, como tengo un bicondicional en número 1, entonces lo elimino, porque yo sé que S equivale a M y T. Entonces tomo solo S en eliminación del bicondicional en 1. Y luego allí también tengo entonces en el número 2 un condicional que puedo eliminar ahora porque ya tengo el consecuente, que es S. Entonces me Espera. queda el antecedente. Espérame, Sí. es que para eliminar el bicondicional necesitas siempre dos líneas. Es decir, una línea en donde esté el bicondicional, que en este caso podría ser 1, pero una segunda línea donde esté una de las dos cosas que son equivalentes. Entonces eso es como mi segunda opción, porque primero construí el consecuente. El número 4 de la segunda opción, es que justamente es ahí donde no entendía cómo podríamos hacer, porque sabes que el bicondicional quiere decir que tanto lo que tienes en un lado como en el otro del bicondicional son totalmente equivalentes, ¿no? Entonces probemos con la segunda opción. Okay. Ese es 4. En 4 hice no me acuerdo dónde no. Es que exactamente hice lo mismo. O sea, no construía la equivalencia, solo hacía como que la eliminaba porque yo sé que, bueno, según la definición en el libro, dice que es lo mismo. Es como que iba a faltaría un paso previo, ¿no? Que es la construcción de esa conjunción. Exacto, porque igual como es una eliminación del bicondicional, para eso se requiere otra vez dos fórmulas, tanto una que tenga un bicondicional como otra que contenga a una de las dos fórmulas equivalentes. Es decir, necesitaríamos una fórmula, otra línea que tenga o AS o bien AM y T. A ver, Israel Chávez alzó la mano, no sé si quiera comentar sobre esto. Sí, creo que yo la tengo pues, bien. No sé si Ok. puedo compartir mi pantalla. A ver, vamos a intentarlo y ahorita... Sí, a ver. Ok. Gracias. Sí, gracias, Diego. Vamos a ver con Israel. No sé si ya la vean. Ya está. Sí. Ahí Bueno, está. yo sí. Así es. Esta de aquí, creo. Nada más hice la suposición para la eliminación de la Para ver dónde estamos. negación. Creo que Sí, ya, ok, sí. nada más supuse Q. De Q saqué S con eliminación de la función. Con S hice eliminación del bicondicional, saqué M y T. De M y T saqué T con eliminación de la conjunción. De ahí saqué no T por eliminación del bicondicional con A. Ajá. Y de ahí saqué T y no T con la introducción de la conjunción. Y por ende ya tengo no Q. Exacto, sí, exacto. Sí, y esa es la estrategia correcta. Si vemos en la conclusión, es la negación de Q y no tenemos a Q negada en ninguna parte de la fórmula, ¿no? Eso significa que muy probablemente vamos a tener que necesitar introducir la negación. Porque, de nuevo, la conclusión es Q negada, pero no tenemos esa negación de Q en ninguna parte de la fórmula. Entonces, sí, la idea es introducir la negación y para eso necesitamos suponer aquello que queremos negar y de ahí demostrar una contradicción, que es precisamente lo que hizo aquí Israel, como podemos ver. A ver, Mildred alzó la mano. Gracias, Israel. ¿Sí, Mildred? Profe,
¿Puedo compartir mi pantalla? No estuve en la clase pasada, solo puedo checar si el ejercicio 1 estuvo bien. Sí, ¿Puedo compartir mi pantalla? sí, El 1. ok. Aquí supongo R, Ujú, supongo P y Q por la eliminación del condicional en 1. ujú. Pero nada más un detallito rápido, sería, o Sí, sea, sí va bien, pero la justificación tendrías que poner 1 y 3A, porque necesitas el antecedente, ¿no? Que es 3A. ok, No, esa es la justificación. O sea, nada más le sí, falta, ya tienes 1, nada más poner 3A. ok. Ajá. P en 3C es eliminación de la conjunción en 3B. Ujú, En 3D es Q por la eliminación de la conjunción en 3B y 3C. En sí, 3E es la negación de P por la eliminación de el condicional en 2 y 3D. sí. En 3F es P la conjunción de la negación de P y la introducción de la conjunción de 3C y 3C. Y Ujú. terminamos con la negación de R, que suponíamos R, entonces es una contradicción. Sí, Entonces exacto. es Sí, sí. 4 la negación de R. Es Sí. la conclusión, ¿sí está bien? Sí, está bien. Todo está bien. Nada más el pequeño detalle que te dije, pero todo lo demás está Sí, perfecto. sí, ok, ok, gracias. Ujú, gracias. Sí, Cool. espere. Pues bien. Este, bueno, pues no sé. A ver, déjame. No, creo que ya. No sé si quieran revisar otro ejercicio de los que habíamos dejado. O sea, es que si no preguntan, a ver, entonces, por ejemplo, Cristian que decía cómo aplicar la regla, no sé, si tienen dudas específicas sobre cómo aplicar la regla o ya está, no sé. Yo tengo problemas con el orden, profe. ¿Con cuál orden? Haga de cuenta que, por ejemplo, no sé, para el 2. ¿Sí es el El 2? 2. Perdón, me equivoqué de forma. Yo empiezo con Q, que es una suposición, ¿no? Pero de ahí no sé si me tengo que seguir con M y T, o bueno, M conjunción T, o puedo empezar con S, o cuál es el orden que podría seguir. Me confunde todavía mucho el por dónde. Pues bueno, de nuevo, empezando pues por el inicio, la idea siempre es revisar primero qué tienes en la conclusión, ¿no? Y revisar si eso que tienes en la conclusión lo tienes en las premisas, en alguna de las premisas que tienes. Si, por ejemplo, en alguna premisa, digamos, aquí en 2 no tuviéramos esto, si no tuviéramos aquí en 2 algo, negación de Q, pues el chiste sería quitarse ese algo para quedarte con negación de Q solita, ¿no? Porque es tu conclusión. Entonces, así va, esa es la estrategia siempre. ¿Te fijas si tu conclusión está en tus premisas? Y si está, ¿cómo te puedes quitar eso que está, digamos, pegada a tu conclusión para poder quedarte con tu conclusión, ¿no? Obviamente, si lo tienes que quitar, pues muy probablemente vas a tener que utilizar una regla de eliminación de algo, ¿no? Del bicondicional, de la disyunción, de la conjunción, negación, etc. ¿No? Entonces, esa es una estrategia. En este caso, no tenemos eso, tenemos negación de Q, pero no aparece como tal en ninguna parte de nuestras premisas, ¿no? Lo que aparece es Q, ¿ok? Bueno, pues lo que aquí pensamos es, bueno, si no aparece negación de Q como tal, pues muy probablemente voy a tener que utilizar, o bien utilizar una regla que me permita concluir una negación. Bueno, no bien, tenemos que utilizar una regla así, ¿no? Y además, como la única regla que tengo que me permite introducir negaciones es introducción de la negación, pues voy a intentar aplicarla de entrada, ¿no? Y de ahí la estrategia de, mira, empecemos con la introducción de la negación. ¿Y cómo se hace una introducción de la negación? Siempre suponiendo lo que quieras negar, ¿no? Y tratando de demostrar a partir de eso que llegas a una contradicción. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ya teniendo Q como suposición, ¿con cuál empiezo? ¿Con esta o con esta o con esta? Bueno, pues veamos qué puedes hacer.
Con Q ya puedes, por ejemplo, utilizar la 3 y quedarte con negación de T por eliminación del bicondicional, ¿no? Bueno, igual ahorita no pongo las. ¿Esa es una opción? Sí se puede. Es completamente válido. Estrictamente hablando, lógicamente hablando, es completamente válido. Otra opción que también puedes hacer es, ya teniendo Q, utilizas 2 y te quedas con S por eliminación del condicional, ¿no? También es válido. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues depende de tus fines. Probablemente ninguna sea mejor que la otra. Las dos son válidas. Las dos las puedes hacer en este momento de la demostración. Sí. Entonces, mira, vamos a hacerlo las dos. Aquí podría poner, entonces, eliminación del condicional a partir de la línea 2 y de la línea 4A, ¿no? En 2 tengo un condicional y en 4A tengo el antecedente. Y luego en C, ya que tengo S, pues, ¿qué puedo utilizar? Bueno, pues en 1 aparece S, ¿no? Entonces puedo utilizar 1. ¿Qué puedo hacer con S y con un bicondicional donde aparece S? Pues poner el equivalente por eliminación de la equivalencia que está en 4B, perdón, el equivalente que está en 4B y la equivalencia que está en 1. Ya teniendo M y T, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, pues, ¿qué me serviría? De nuevo, quiero llegar a una contradicción para demostrar la negación de Q, ¿no? Entonces, si me fijo de este lado, tengo negación de T. ¿Para qué me va a servir eso? Pues, si me quito lo demás y me quedo con negación de T, aquí tengo T solita también, las pongo juntas, tengo mi contradicción, ¿no? Entonces, me quedo con T, eliminación de la conjunción, y en E me quedo con negación de T. Bueno, aquí es eliminación de la conjunción que está en 3. Y aquí es eliminación del bicondicional que está en... Ay, perdón. Acá no era 3. Era 4A. Y aquí es eliminación del bicondicional que está en 3. Y el equivalente que está en 4A. Y ya, entonces ya tengo ya tengo mi contradicción. T y negación de T por introducción de la conjunción. Las líneas en 4D, 4E. Y ya con eso acabo. Ya tengo mi contradicción, ya nada más en 5, niego con lo que empecé. Vamos a hacerlo rápidamente de la otra forma. La otra forma es, otra vez, voy a empezar con Q porque lo quiero negar. Empiezo con esa, la supongo. Y ya que empiezo con Q, ahora voy a utilizar la otra línea 3. Y es igual, negación de T por eliminación de la equivalencia que está en 3 y en 4A. Y en C, pues va a ser básicamente lo mismo. Hago ahora el otro paso. S por eliminación del condicional que está en 2 y el antecedente que está en 4A. Y así, y lo demás es básicamente lo mismo, ¿no? Ya que tengo S, pues puedo quedarme con M y T y así, ¿no? Entonces, en realidad las dos formas de hacerlo, tomando primero una y luego la otra, resultan en lo mismo. No siempre va a ser así, de nuevo depende mucho de cómo es el ejercicio particular. Pero mientras la regla te lo permita, es lógicamente válido. No está mal aplicarlo, mientras de nuevo la regla te lo permita y apliques bien la regla. No está mal aplicarlo. Quizá el único problema es que no llegues a donde querías y eso pues te quite tiempo, etcétera. Pero lógicamente hablando, no está mal, ¿no? Aplicarla así. No sé si tengan más dudas. Sonido de grillo, esperen. Bueno. Siempre se pagó esos 19 pesos. No, había una gratis tuve que buscar entre 50 apps de botones de sonidos. Pero bueno. Me Ajá. compliqué muchísimo en la 38. Sí pude hacer los 3 primeros. No es cierto, los 2 primeros. Ya después me di por vencida porque sentí que no estaba haciéndolo bien. Ok. A ver, no sé si podrías decirnos qué es lo que te faltó. Es que lo que pasa, que pues haciendo comparación con los ejercicios que nosotros hicimos, bueno, aquí en la clase, Ajá. notaba que, por ejemplo, B y B',
tenían como, bueno, no más, eran más las últimas, la C, cuando C y C', tenían como que la misma fórmula y luego tenía Q y T ya liberados para hacerlos un disyunto en la 4 normal, pero en la 4', ya, o sea, solo me salió T, entonces no sabía si tenía que salir también Q, no sé, estoy muy confundida. ¿Pero en cuál estás? ¿En qué ejercicio? De los 38 dices, ¿no? En el 1, ajá. Ah, en el 1. Ok. ¿Lo tienes por ahí? ¿Podrías compartir tu pantalla? O más bien, si quieres, dime qué es lo que fuiste haciendo. Es que lo tengo ¿Qué en será mi mejor? cuaderno. Está bien, si no, entonces dime a ver qué hiciste. Por ejemplo, déjame ponerlo en la... ¿Dónde será bueno? Igual aquí mero. Digo, no sé, no hay tanto espacio en blanco, pero lo voy a poner aquí al ladito. Déjame poner una línea 4. ¿Qué hiciste en la línea 4? Pues puse A, R como suposición, Ok, abriste una suposición. Ajá. R. y luego A', S como suposición. Ok, para eliminar la disyunción, ¿no? Sí. Déjame ponerlo más para acá. A ver, entonces 4, una suposición que es R y otra suposición que es S para eliminar la disyunción que está en 1. Ok. Ajá. Después, en B, puse Q Ujú. por eliminación de la bicondicional de 3 y 4A. Ok. Ajá. Q por eliminación. Es que ¿Está quiero hablando una... Mafer? ¡Ay! ¿Está Sí, hablando ¿por Mafer? qué? Sí, Mafer, ¿por qué? hay una opción de cambiar cámara de la frontal a la trasera para comparta su cuaderno como con la trasera. ¿Quiere que lo intente? Entonces, ok, ahí se ve. Entonces, en 1 pusiste R. Bueno, aquí hiciste dos suposiciones, ¿no? Para eliminación de la disyunción. Entonces, los dos disyuntos, R y S. Y luego, vamos a ver el de la izquierda. Entonces, de R, por eliminación del bicondicional, te quedas con Q a partir de 3 y de 4A. Muy bien. Y con Q te quedas con T a partir de 2 y 4B. 4, Ah, 4A. Pero no, porque en 4A no. tienes R. Sí, sí, es cierto. ¿Me explicó? Es Yo que sería lo que con... sucede, es que ahí lo que sucede es que creo que lo que hiciste fue como mezclar las dos derivaciones. O sea, las dos cajas, estrictamente hablando, son dos. Sí. Dos, por supuesto, o sea, dos demostraciones condicionales, dos demostraciones por suposición, y son independientes. O sea, claro, no son independientes en el sentido en que ambas tienes que llegar a la misma para poder sacar esa conclusión, pero Ok. son independientes en el sentido en que no puedes usar lo que está en una para la otra. O sea, es decir, si viene de arriba de las premisas de Ajá. antes, sí lo puedes usar en ambas. ¿Por qué? Porque lo estás metiendo de arriba a la demostración, pero no puedes como sacar de una para la otra. Eso sí, no. Ok. Pero creo que es con A', ¿no? Creo que ahí tienes la comita muy chiquita, Ah, casi pegada al paréntesis. Y Sí, creo sí, que sí sí, es con pero S. es decir, de todos modos, claro, si tienes, si en E tienes 2, 4 A prima, podríamos decir, ¿no? Pero de ajá. todos modos, no puedes meter a una caja lo que está en la otra caja, que es lo que pasaría aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en la otra caja es el supuesto de S, que no está aquí en esta caja, y además lo que se sigue de ese supuesto, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué numeramos A, B, C de un lado y A', B', etcétera? Porque son dos suposiciones distintas. Y la idea es que debajo de cada suposición esté solo lo que se sigue de esa y debajo de la otra suposición solo lo que se sigue de esa, más las premisas que ya tenemos. Entonces, ¿cómo sería ¿Sí? lo correcto ahí? Ahí, ¿Qué pasó? yo tengo según yo era con llegar a Q, ¿no? Porque de Q ya puedes suponerte, porque ahí haces una introducción a la disyunción y ya te queda la conclusión de T o Q, perdón.
Y la Exacto, suposición de la ya. R, ¿no? En ambas, Sí, porque exacto. Sí, sí, sí. de cada caja con que llegues a la T, ya puedes sacar la disyunción. Sí, con que llegues a Q, de hecho, en este caso. O sea, por ejemplo, en la demostración de Maffer ya tenemos R, de ahí se sigue Q, eso está todo bien, hasta la línea B. Ya teniendo la línea B, podemos dejarla ahí, porque del otro lado también queremos llegar a Q. Entonces, viéndola de la derecha, tenemos la suposición S en la línea 4'. Con S se sigue T. ¿Verdad? Perdón, no se llega a la misma en ambas. Así. Entonces, lo que tenemos que hacer de ambos lados es introducir la disyunción en ambos, y ya. Por ejemplo, otra vez, en la de la derecha tenemos R, se sigue Q, eso está todo bien, y ya nada más en Q le introducimos la disyunción y nos quedamos con T o Q. O sea, nada más quitamos la línea C. ¿Sí me explicó? O sea, sería A, B y D. Entonces tienes R, se sigue Q, y de Q se sigue T o Q por introducción de la disyunción, eso está bien. Y ya. Y del otro lado igual, tenemos S, se sigue T, como lo pones ahí por eliminación del condicional. Y de T, nada más quitas la línea C y te quedas con D'. Y ya teniendo T, introduces la disyunción y te quedas con T o Q. Ok, Entonces, en entonces ambos, no es necesario que en ambas cajas deje por separado, por así decirlo, la T y la Q que quiero disyuntar. no, es decir, en lo que sucede en una caja es que llegas a Q. Ya introduces la disyunción y te quedas con T o Q. Lo que sucede en la otra caja es que llegas a T, introduces la disyunción y ya te quedas con T o Q. No importa que en ambas, perdón, que en una hayas utilizado un procedimiento distinto que en la otra. Lo que Y importa es que en entonces, ambas llegues a lo mismo. Ajá. y entonces en introducción de disyunción, ¿qué sería por ejemplo, en la parte izquierda sería por B, nada más? Exacto. Sí, ya que tienes B, ya tienes Q, entonces ya en esa, en la que sería C, ya nada más como lo hiciste, introduces la disyunción a partir de 4B, o sea, eso está bien. O sea, lo que estoy diciendo es que lo único que sobra es C. Y del otro lado, lo único que sobra es C'. Si quitas esas líneas, está todo bien. Profe, y no Sí. importa que entonces en un ejercicio de eliminación de disyunción no aparezca la regla de eliminación de disyunción. Sí va a aparecer porque si te Bueno, fijas aquí en la que aparezca en los supuestos y que al final aparezca en 5T o Q introducción de la disyunción. Es que no, sí, en 5, como lo puso Moffer, está bien que es introducción de la disyunción en 4. Así está bien. Ajá. Entonces sí va a aparecer la eliminación. Ay, perdón, eliminación de la disyunción. Ella lo puso así, eliminación de la ¿Sí? disyunción. Ok. Y eso está bien, ¿por qué? Porque lo que hizo fue eliminar la disyunción en 4. Ok. Ok. Bueno, de hecho faltaría poner la eliminación de la disyunción que está en 1, En 1 y en 4A, en 4, ¿no? En 1 y en en 4. 4. Ok. Exacto, nada más falta ponerle en 1 y cerrar el paréntesis. Ok, Y Ok. ya está. ya apago mi cámara. Sí, gracias. Come on pin. Ok. Sí, entonces eso estaba bien, era eliminar la disyunción. Y sí, lo único que tiene que pasar es que en ambos lados llegues a la misma fórmula. Y además, no importa si en un lado utilizas un procedimiento y en el otro utilizas otro procedimiento. De hecho, como vimos la vez pasada, puede suceder que uno de los disyuntos ya sea la fórmula a la que quieres llegar. Entonces, ya no se necesita hacer más. Si abres la caja, pones ese supuesto, cierras la caja, no necesitas hacer más. Pero del otro lado también tienes que llegar al mismo disyunto, ¿no? Y de nuevo, no importa que sean más o menos pasos, diferentes procedimientos, lo que nunca se puede hacer es sacar lo que está dentro de la caja. Excepto cuando llegas a la misma fórmula de ambos lados, ahí sí ya la sacas y dices, bueno, en ambos lados de la disyunción llega a la misma. Ahí sí, ya la sacas. Pero no puedes sacar los pasos intermedios, ni siquiera para la otra caja, porque son suposiciones independientes. ¿Vale? Lo que ya vimos, pues. Pues ya, no sé, ¿quieren ver otra regla?
Profe, eso de la caja, preguntan en el chat, eso de la caja no lo entiendo, es solo cuando se hace una suposición, exactamente. Es decir, uno pone una caja precisamente para indicar una suposición. Es decir, tú puedes suponer lo que quieras siempre, ¿no? Tú abres, o sea, tú tienes una línea y tú puedes decir, bueno, supongamos X, lo que sea. Cualquier fórmula, pues, ¿no? Siempre que sea una fórmula de lenguaje. Pero para indicar que estás suponiendo, abres una caja y dices, mira, esto es una suposición, esto no está en las premisas. Digamos, la diferencia entre premisas y la caja y las cajas es, las premisas son hechos. O sea, estamos dando por supuesto, es decir, al jugar con el argumento, digamos, estamos jugando que son hechos, a que nos las dan como verdaderas. Esos ya están dadas, son verdades, ¿no? Y lo que está en la caja son suposiciones, que tú no sabes si son verdad o no. Entonces, por eso es importante marcar la caja para decir, todo esto es supuesto. Lo que sí sabes es que dado ese supuesto, las siguientes líneas se siguen por las reglas que especificas, se siguen de ese supuesto, ¿no? Se siguen lógicamente. Entonces, por eso tú marcas la caja y dices, mira, todo esto es bajo la suposición, ¿no? Entonces, déjame poner el pizarrón para ponerlo explícitamente. Gracias, Dios lo cuide. Pues sí, me cuida como ha cuidado a la humanidad con el coronavirus. No, es cierto, perdón. Entonces, entonces vamos a tener, supóngate, algunas premisas acá, ¿no? Y una conclusión. Pongamos 3 premisas. Aquí ahorita no importa qué hay aquí. Tú en 4, o en 5, o en 6, cuando quieras, tú puedes hacer una suposición, ¿no? Suponer algo. Algo que no estaba en ninguna parte de tu argumento, aquí o acá, ¿no? Puedes suponer lo que quieras, pero siempre bajo esa suposición, ¿no? Y entonces las siguientes líneas, B, C, por ejemplo, tú pones la caja para decir, todas estas se siguen, esta se sigue de esto, se siguen de suposición, y quizá de las premisas que ya tengo acá, pero todas se siguen de esta, necesito usar esta, ¿sí? Para eso indicas la caja. Para eso se pone la caja, para distinguir, para indicar que estás razonando bajo un supuesto. ¿Ok? Y los supuestos se utilizan para distintas cosas en distintas reglas, como ya vimos. En introducción del condicional, para decir, de mi supuesto se sigue X, por lo tanto, si el supuesto es verdadero, entonces X, ¿no? Entonces, por eso, si aquí tengo, es decir, lo que estoy diciendo es, si en mi supuesto tengo X y en C llego a Y, pues en 7 puedo decir ya fuera de la caja, si X, entonces Y, porque de nuevo lo que demostré es, si yo supongo X, llego a Y mediante reglas. Por lo tanto, si X, entonces Y. Eso es en introducción del condicional. En introducción de la negación, uno supone X y llega a negación de X, ¿no? Perdón, a una contradicción. Déjenme borrarlo. Uno supone X. Voy a borrar esto. Entonces otra vez. Uno supone X y llegas a una contradicción de la forma A y no A. Entonces en 7, aquí más bien dirías, por lo tanto no X. ¿Por qué? Porque si supongo X, llego a una contradicción que siempre son falsas. Entonces X mismo tiene que ser falso también, por eso la negación. ¿Sí? Igual para eliminación de la negación, solo que un poco como a la inversa. Supongo que X es falso, llego a una contradicción y digo, bueno, X tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque al suponer que es falso, me contradigo. Implico una contradicción. Entonces, X tiene que ser verdad. Y finalmente, para eliminación de la disyunción, que es la otra que utiliza supuestos, pues es suponer ambos disyuntos, ¿no? Cada uno por su lado. Entonces, supongamos aquí X y por el otro lado va a ser el otro disyunto. Supongamos que es Y. Y otra vez aquí la idea es, estoy suponiendo cada disyunto para ver qué se sigue de ahí. Y mostrar que de los dos, independientemente de los dos, se sigue lo mismo, ¿no? Es decir, aquí de los dos se tiene que seguir lo que sea. Voy a poner Z, ¿no? Vamos como para decir qué es lo que sea. De los dos se tiene que seguir Z. Aquí, por ejemplo, en B' quizás se sigue Z, ¿no? Entonces, lo que he mostrado ahí es que Z es verdad. Suponiendo que acá en mis premisas tenga la disyunción que estoy eliminando, ¿no? Es decir, acá en 4 voy a tener X o Y. O en 1, 2 y 3. En algún lado de antes
voy a tener mi disyunción. Entonces aquí con eliminación de la disyunción lo que estoy diciendo es, si o bien X es verdad, se sigue Z. Si o bien Y es verdad, también se sigue Z, ¿no? Por lo tanto, ya sea que o esta sea verdad o esta sea verdad, se tiene que seguir Z. Y como estoy suponiendo que la disyunción es verdadera, ya hice todo un rollo aquí, pero como estoy suponiendo que la disyunción es verdadera porque me la dan como premisa o se sigue inmediatamente de mis premisas, pues por la tabla de verdad, o esta es verdad, o esta es verdad, o las dos son verdad. Entonces, en cualquiera de esas tres opciones se va a seguir Z, ¿sí? Pues por eso funciona la regla. Y ese es, digamos, el espíritu de la regla, lo que nos dice, ¿no? Entonces, de nuevo, las suposiciones funcionan de tres formas distintas en los tres tipos de reglas. Introducción del condicional, eliminación de la disyunción e introducción o eliminación de la negación, ¿sí? En esos tres tipos de reglas, las cajas funcionan, digamos, se usan más bien para formas distintas, para cosas distintas, pero en esencia, en los tres casos sirven para lo mismo, para razonar bajo supuestos que no tienes como premisas, bajo suposiciones que no son verdaderas o que no sabes si son verdaderas. Esa es la idea. ¿Ok? No sé si tengan más dudas o comentarios sobre cajas y suposiciones. Yo solo una. Ujú. Cuando es suposición, bueno, digo, cuando es eliminación de la disyunción, o sea, existe la posibilidad que después de la conclusión no esté la caja, sino haya un 4, un 5 y en el 6 la caja. Sí, por supuesto. O sea, es decir, mira, vamos a ver justo un ejemplo de eso, a ver cómo me lo invento ahorita. Porque no sé si en los ejercicios había uno, pero sí puede pasar. Por ejemplo, suponte que tenemos el siguiente argumento. Déjame pensar. En 1 tienes Q, entonces R o S. En 2 tienes Q y T. En 3 tienes R sí, solo sí, M. Y en 4 tienes S sí, solo sí, bueno, digamos un condicional, M. Está sencillito, conclusión, M, obviamente. Ok, entonces lo voy a poner acá y vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos llegar a M, ¿no? ¿En dónde está M? Pues está acá y está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya sea quitar esto o ya sea quitar esto. Pero no tenemos ni R ni S para quitarnos el condicional o el bicondicional. Ah, pero lo tenemos en disyunción. Si me puedo quedar con la pura disyunción, elimino la disyunción y de cada lado voy a llegar a M y para poder concluir M. ¿Cómo me quedo con la disyunción? Me quito Q. ¿Tengo Q? Sí, acá. Entonces hago precisamente lo que acabo de decir, pero digamos al revés. Empiezo por lo que acabo de llegar, ¿no? Es decir, empiezo en 5, quedándome con Q por eliminación de la conjunción que está en 2. ¿Sí ven? Entonces me quedo solamente con Q. Y en 6, ya que tengo Q, ¿para qué la quería? Para quedarme con esta disyunción. Entonces hago precisamente eso. R disyunción S por eliminación del condicional que está en 1, mediante el antecedente que ya tengo en 5. A ver, veo que hay una cosa en el chat. A ver. Si estoy corrigiendo la tarea, no es necesario que la corrijas, quédatela, o sea, mándame la que ya tienes. Y es que preguntan, si estoy corrigiendo la tarea, ¿se la puedo mandar después? No, mándame la que ya tienes y la corregida, pues te la quedas para que sepas cómo se hace, no pasa nada. Recuerda ahorita les explico lo de la tarea. Bueno, de una vez, para lo que necesito las tareas es para revisar en promedio cómo va el grupo. Claro, también quiero ver cómo va cada uno, pero sobre todo en promedio para saber qué tan lento, qué tan rápido ir. Y 2, para que practiquen. ¿Sí? Entonces, si ya estás practicando ahora, está bien y no te la voy a poner mal. O sea, digamos, sí te voy a comentar aquí no está bien y lo que sea, pero si ya lo hiciste bien, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces en 7, bueno, ya tengo mi disyunción y bueno, en 6 ya tengo mi disyunción y en 7 voy a eliminarla. ¿Sí? Entonces, R como suposición y la otra suposición va a ser el otro disyunto, que es S como suposición.
A ver, ¿qué preguntan en el chat? X2, X2. Bueno, si la dejaste a la mitad, entonces sí, terminando la clase, termínala y me la mandas, pero por esta vez. Y sí, pero mientras ve la explicación y terminando la clase la terminas para que veas la explicación. ¿Vale? Entonces, B. Ya teniendo R, ¿para qué quería R? Bueno, porque aquí ya puedo quedarme con M, ¿no? Por M por eliminación del bicondicional. El bicondicional que está en 3. Y el equivalente está en 7A. Bueno, dije que quería llegar a M, ya llegué. Ahora vamos a intentarlo de este lado. Teniendo S, ¿para qué quería S? Para quedarme con M, ¿no? Entonces, pues hago eso. M por eliminación del condicional que está en donde? En 4, con el antecedente que está en 7A. Ya llegué a M también. Entonces, en 8, de ambos lados llegué a M, hay M. Así que puedo decir por eliminación de la disyunción que está en la línea 7. Y ya está. Perdón. Sí, aquí es 7A', como me decían en el chat. Ya está. Entonces, esto era lo que preguntabas, Maffer, era si puedo tener líneas y luego la eliminación de la disyunción. Sí, totalmente. Digo, también, por supuesto, los pasos 5 y 6 los podría haber hecho dentro de la eliminación de la disyunción. ¿Me explicó? O sea, podría haber hecho, déjame ponerlo en otro color. Una demostración alternativa hubiera sido, por ejemplo, en 5, de entrada, abrir mi suposición. Así. A prima. ¿Qué suposición? Pues obviamente ambos dicen. No. No, aquí no. No iba a poder hacerlo porque necesito quitar Q para tener la disyunción. Sí. Sí se necesitaba, perdón. Sí se necesitaba para tener la disyunción. Porque quiero eliminar esa disyunción, ¿no? De hecho, aquí está mal. Aquí tengo que poner la eliminación de la disyunción. Tengo que poner. Soy un ruido acá misterioso. Perdón, es mi perro, es que iba a decir algo. Espérame. En la eliminación de la disyunción tengo que poner en dónde la eliminé y dónde está la disyunción. Está en 6. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya. Ahora sí vas. Perdón. Que es que creo que Maffer había preguntado si eliminando la disyunción se podían poner más, más números, pues. O sea, imaginemos que después de que llega M en 7, tiene que poner 8, 9 y 10 para demostrar la conclusión. Creo que esa fue la pregunta de Maffer, no sé. No, sí fue lo que dijo el profe, gracias. Va. Bueno, de todos modos, lo que decía Luis Felipe, creo que era, vamos a ver esa posible pregunta de Maffer prima, digamos. No es cierto. Bueno, de alguien, que podría tener alguien, ¿no? Que es, bueno, ¿qué tal si tengo que hacer más? También se puede. Supongamos que la conclusión fuera no solo M, sino M o lo que sea, M o P. Pues aquí en 9 simplemente sigo M o P por introducción de la disyunción que está en 8. Y ya. Entonces sí, después, o sea, puedo tener líneas antes o sea, líneas de demostración, líneas antes y después de mi eliminación de la disyunción. Es otro paso más, es otra línea más. Lo que sucede es que dentro de esa línea hacemos razonamientos por suposición. ¿Sí? O sea, esos razonamientos cuentan como una línea, porque en una línea lo que hice fue hacer suposiciones y mostrar que se sigue de ellas. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, comentarios? Bueno, vamos a cerrar ahora sí con las reglas de proposicional. Entonces, como les decía la vez pasada, vamos a ver algunas reglas. Y van a ser más, pero, ok, aquí hay que ver algo importante, que es, ¿qué era? Sí, que vamos a ver más reglas, y entonces uno va a decir, bueno, pero ¿por qué tantas reglas? Y así, cadetes de Linares, ¿por qué? Y entonces la idea es, siempre hay un balance, ¿no? Entre menos reglas, se tienen que memorizar menos cosas, pero las demostraciones pueden ser más largas.
Y entre más reglas, memorizan pues más reglas, pero las demostraciones van a ser más cortas, ¿no? Entonces, ese es un balance, digamos, pues una disyuntiva, digamos, un dilema. Puedes saberte muy pocas reglas, que son solo las de eliminación e introducción, más una básica, que es la que les voy a explicar ahorita. O sea, esas serían las reglas básicas, las de eliminación, las de introducción y la de explosión que voy a explicar ahorita. Con esas puedes hacer, está asegurado, es lógicamente comprobable que puedes demostrar cualquier argumento válido en lógica proposicional, cualquiera, en absoluto, ¿no? Si es válido en lógica proposicional, lo vas a poder demostrar con las reglas de introducción, eliminación y explosión que vamos a ver ahorita. Por eso son básicas. Entonces, sabiéndote esas, se puedes demostrar cualquiera, si es lógicamente válido. Lo que sucede es que si es muy complejo, supongamos un argumento con 20 premisas, que no va a haber ninguna así en lo que veamos nosotros, pero podría suceder, vas a tener que utilizar muchos pasos porque vas a tener que utilizar muchas veces las reglas. Si tenemos más reglas, las reglas derivativas que vamos a ver ahora, eso se acorta. ¿Por qué? Porque las reglas derivativas lo que hacen son como comprimirte argumentos que tendrías que utilizar reglas en medio. No sé si me explico. Ahorita vamos a ver ejemplos. Pero esa es la idea. A menor número de reglas, pues te aprendes menos, tienes que aprenderte menos, pero las demostraciones son más complejas, son más largas. A mayor número de reglas, tienes que aprenderte más, pero las demostraciones se acortan, se hacen más sencillas. Entonces, yo prefiero saberme más reglas y utilizar las que pueda en el momento, pero estrictamente hablando, con las que ya tienen, más solo una que falta, que voy a decir ahora, con esas ya pueden hacer todo, básicamente. Y ya se acabaría ahí proposicional, ¿sí? De nuevo, siempre podemos ver más reglas. Entonces, la única regla básica que falta es esta, que es explosión, ¿no? Y la regla es muy sencilla, te dice de una contradicción se sigue cualquier fórmula. Esa es la regla. De una contradicción que tiene la forma A y no A, cualquier contradicción, con cualquier letras. Puede ser P y no P, puede ser Q y no Q, puede ser incluso fórmulas complejas. P sí solo si R y negación de P sí solo si R, ¿no? Entonces, cuando tienes una contradicción de ahí se sigue cualquier fórmula en absoluto. Ves cualquier fórmula, ¿sí? Un chorizo enorme, P solita, R solita, la que sea. La misma que tienes arriba, la negación de esa, la que sea. Cualquier fórmula, ¿sí? Es como con introducción de la disyunción, que tú teniendo una fórmula verdadera, puedes ponerle en disyunción con cualquier fórmula en absoluto. ¿Por qué? Porque es válida introducción de la disyunción. Porque si ya tienes A, sabes que es verdadera. Le pongas lo que le pongas en disyunción, ya con A verdadera, ya la disyunción va a ser verdadera, se preserva, ¿verdad? Y aquí igual, bueno, no es la misma, no es válida por la misma razón, pero es válida. Vamos a comprobarla. Bueno, de hecho, vamos a comprobarla semánticamente. ¿Cómo podemos comprobar que es válido? Pues una asignación de valores. Suponemos que la premisa es verdadera y la conclusión es falsa, ¿no? Asignación de valores. Bueno, B no la tenemos en las premisas, así que no nos sirve de nada decir que es falsa, pero la conjunción tiene que ser verdadera, porque estamos suponiendo que la premisa es verdadera. Por supuesto, esto no puede ser porque es una contradicción. Pero bueno, si la conjunción es verdadera, ambos conjuntos son verdaderos. Muy bien, ahora si la negación de A es verdadera, pues A tiene que ser falsa. Y aquí está la contradicción, ¿no? A verdadera y A falsa. Por supuesto, ¿por qué? Porque la contradicción siempre es falsa, no puede ser verdadera. Entonces sabemos que es válida porque no importa qué contradicción tengamos aquí, mientras sea una contradicción, aquí va a haber una contradicción, vamos a tener que asignarle verdadero y falso a la misma premisa. Entonces, de nuevo, la suposición de que el argumento es inválido nos lleva a una contradicción, lo cual demuestra que es válido. ¿Sí? Entonces, el argumento es válido. La regla, de nuevo, solamente nos dice de una contradicción se sigue cualquier cosa. Es rara, es poco intuitiva. Hay otras tradiciones en la lógica llamadas lógicas relevantes y lógicas para consistentes, ¿no? Es un grupo más amplio. Pero lógicas relevantes en específico que dicen, esto está mal porque de que una contradicción, ¿cómo voy a poder inferir cualquier cosa? No es relevante, no tiene que ver. Esa es la idea. Relevancia es tener que ver. Entonces, eso hacen quien trabaja en lógica relevante. Pero aquí en lógica clásica, eso es válido.
Contradicciones implican cualquier fórmula. Y esa es la regla. Es lo único que te dice. Si tú en algún momento, a partir de unas premisas, demuestras una contradicción, eso significa que esas premisas implican todo, lo que sea. ¿Sí? Lo que quieras. ¿Vale? Esa es la regla. Explosión es la última regla básica. Y ya, les digo, con que se sepan las reglas de eliminación e introducción que están aquí, de las conectivas, las de la conjunción, las de la disyunción, las del condicional, las del bicondicional y las de la negación. Con que se sepan esas y explosión, con eso ya pueden demostrar cualquier argumento de lógica clásica y se puede demostrar que eso es verdad. Que a partir de las reglas básicas puedes demostrar cualquiera. ¿Sí? Bien. De nuevo, las demás, las reglas derivativas, son como un extra para hacer las cosas más simples. Las reglas derivativas yo las clasifiqué, también es no he visto un libro donde se clasifican así, pero es una clasificación natural en el contexto de las matemáticas, por ejemplo, en propiedades algebraicas. Entonces, si se acuerdan de la prepa y de la secu, cuando empezamos a ver álgebra, pues te dan estas propiedades, por ejemplo, de la multiplicación, te dicen, si tú multiplicas un número X por un número Y, eso es lo mismo que multiplicar el número Y por X. Es decir, el orden de los factores, ¿no? Altera el producto. Bueno, ese eslogan, que el producto, hablando de producto en el sentido específico de la multiplicación de números. Pues ese eslogan de el orden de los factores no altera el producto, su nombre técnico es conmutatividad, ¿sí? Se dice que la multiplicación, esta operación, es conmutativa. Porque puedes conmutar los factores, los números, y te sale el mismo resultado. Eso es conmutatividad. ¿Ok? También también la suma es conmutativa porque también vale la siguiente ley. Entonces también podríamos decir, el orden de los sumandos no altera el resultado. La suma también es conmutativa. Pues resulta que nuestras conjunciones... espera. Vamos a ver estas. Las conjunciones, las disyunciones y el bicondicional, o sea, conjunción, disyunción y bicondicional, los tres son conmutativos. Es decir, A y B, esto es lo que tenemos acá. A y B es lógicamente equivalente. Recuerdan, las dobles líneas nos dice equivalencia. A y B es lógicamente equivalente con B y A. Es lo mismo. Puedo sustituir uno por el otro. A o B es lógicamente equivalente con B o A. Es lo mismo, puedo sustituir uno por el otro. A sí solo si B es lógicamente equivalente con B sí solo si A. Es lo mismo, puedo sustituir uno por el otro. Si uno es verdadero, el otro también. Si uno es falso, el otro también. Y viceversa. ¿Sí? Solo con esos tres. La negación no es conmutativa porque primera, para que sea conmutativa, pues tiene que ser binaria. ¿Sí ven? Tiene que haber dos letras. La negación, pues, de entrada eliminado, no es conmutativa. Ni modo que ponga A negación en vez de negación de A. No tiene sentido. El condicional no es conmutativo. Ahí sí. De que yo tenga A entonces B, no se sigue, por pura lógica, no se sigue B entonces A. ¿Sí? En cambio, con nosotros sí. Con la conjunción, la disyunción y el bicondicional, puedo voltear las letras. Es una regla válida. Es decir, por ejemplo, si yo en un argumento, el que sea, tengo, por ejemplo, P sí solo si Q, y más premisas, y acá otra premisa, y acá una conclusión. Acá una conclusión. Pues yo en 4 puedo decir, para lo que me sirva, Q sí solo si P, por conmutatividad. No me va a caber, pero conmutatividad del bicondicional aplicado a la línea 1. Y ya, ¿sí? Esa es la regla. Solo necesito voltearlas y ya, es una regla válida. Igual si es una conjunción, igual si es una disyunción, ¿sí? Conmutatividad. Esa es una propiedad de esas conectivas, de esas operaciones. Y la otra es la idempotencia, que es esta. Si yo tengo A, eso es lógicamente equivalente con A conjunción sí misma o con A disyunción sí misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es verdad A, pues va a ser verdad A y A, porque A es verdadera, entonces ambas son verdaderas, la conjunción verdadera. Si es verdad A, pues es verdad A o A, porque ambas son verdaderas, disyunción verdadera. Y de por sí, por introducción de la disyunción también, ¿no? Entonces, esas son propiedades de las conectivas. La conjunción y la disyunción son idempotentes, son conmutativas,
Y el bicondicional solo es conmutativo, no es idempotente. No es lo mismo A que A sí, solo sí. A sí, solo sí A. ¿Por qué? Porque A puede ser falso, pero de todos modos A sí, solo sí A va a ser verdadero. Entonces, no son equivalentes. A y A sí, solo sí A. ¿Sí? O sea, lo que sí es verdad es que si tengo A, de aquí puedo inferir A sí, solo sí A. Pero fíjense, aquí tengo dos líneas que me dice que es de regreso, es decir, aquí tengo dos reglas estrictamente hablando. De A se sigue A conjunción A y de A conjunción A se sigue A. ¿Sí? Entonces, esas son las dos reglas que están en idempotencia y de la conjunción, y en la idempotencia de la disyunción es lo mismo. De A se sigue A disyunción A y de A disyunción A se sigue A. En cambio, con el bicondicional no vale de regreso. ¿Sí? Ok, tenemos más Entonces, reglas. Sí, entonces dale. necesariamente se tienen que poner las dos líneas. Digamos, al formular la regla, que es lo que estoy haciendo aquí, sí. ¿Por qué? Porque Ok, son de equivalencia. Son de ok. equivalencia. Pero al utilizarlas, tú utilizas el lado que te convenga. Ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o puedes utilizar la equivalencia al sustituirlas. Veamos un ejemplo. Déjame poner el paréntesis. ¿Ok? Entonces, déjame poner el color negro. Entonces, por ejemplo, tenemos este argumento. ¿Qué será bueno? P y Q. 2. Si Q y P, entonces S. Por lo tanto, S. Este argumento es válido. ¿Cómo lo sé? Pues porque puedo utilizar mis reglas. La forma larga sería esta. Saco P, o sea, utilizando puras reglas básicas, saco P por eliminación de la conjunción que esté en 1. 4, saco Q por eliminación de la conjunción que esté en 1. Ahora los pongo juntos, pero al revés, ¿no? Q y P por eliminación de, perdón, por introducción. Introducción de la conjunción de las fórmulas en 3 y en 4. Y concluyo S por eliminación del condicional que está en 2 con el antecedente que está en 5. Ya está. Entonces, esa es una forma válida, correcta de hacer el argumento y solo utiliza las reglas que ya vimos. En 4, perdón, en otra derivación más corta es en 3. Si ya tengo Q y P, pues eso es equivalente a P y Q. Perdón. Si ya tengo P y Q en 1, eso es equivalente a Q y P. Por, ¿cómo se llama? Conmutatividad de la conjunción en la línea 1. Uno. Ya teniendo Q y P, simplemente elimino el condicional que está en la línea 2 con el antecedente que está en la línea 3. Entonces me ahorro 2 pasos, ¿no? ¿Sí se Ok. fija? Es un ejemplo de lo que les decía. Tengo más reglas, pero más cortas las derivaciones. Entonces, eso, pues, y entonces aquí lo que hice fue simplemente aplicarle conmutatividad en 1, ¿no? Otra forma, una tercera forma, déjame, que también es válida y también utilizando la regla de conmutatividad. Déjame mover esto. Aquí así. Sería, déjenme poner otra línea de separación. O incluso aquí abajo. Otra derivación alternativa sería en 3 tener P y Q, entonces S por conmutatividad de la conjunción aplicada a la línea 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como sé que son equivalentes, es una regla de equivalencia, tengo las dos líneas, pues puedo sustituir una por la otra en cualquier contexto. Recuerden, la equivalencia nos dice son lo mismo, entonces sustituyo iguales por iguales. Es como en álgebra, si x es igual a 7 cuadrada, pues siempre que vea x puedo sustituir por 7 cuadrada, como en álgebra. Y aquí igual, si
P y Q es lo mismo que Q y P. Siempre que vea P y Q, puedo sustituirla por Q y P, como hice en la demostración anterior. O siempre que vea Q y P, puedo sustituirla por P y Q. Son lo mismo. Entonces, aquí hice eso. Ya teniendo esta, pues en 4 también solamente me quedo con S porque elimino el condicional que está en 3 con el antecedente que está en 1. ¿Sí? Entonces, otra vez, solo fueron 4 pasos, me ahorro 2 utilizando la regla. Y lo único que hago es cambiar iguales por iguales. ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, yo. ¿Es Mm. forzosamente necesario que tengamos P y Q y P? Es decir, en este ejemplo tenemos en la 1 P y Q y en el 2 Q y P. Pero, ¿qué pasaría si no estuvieran los dos, que nada más estuviera, no sé, Q y P? Y luego Pues ya no conjunciones. Sí, ya no podrías utilizar eliminación del condicional, porque para eliminar el condicional necesitas tanto el condicional como el antecedente. ¿Sí? No muy claro. Es decir, suponte que... déjame poner el rojo. Suponte que no tienes esta y que tu única premisa, 1, es Q y P. Bueno, pues en la línea 2, en una demostración que yo quisiera hacer de esta, ¿qué puedo hacer? Si tengo Q y P, entonces S y quiero llegar a S, pues no tengo nada con qué trabajar. Es decir, o sea, sí tengo el condicional, pero no tengo cómo quitarme o sea, en 1 tengo este condicional. Mira, déjame borrar esto incluso. ¿No? O sea, este es mi nuevo argumento posible, digamos. ¿Sí? Entonces, este sería 1 y mi conclusión. Y yo aquí en 2 quiero pues sacar la conclusión. ¿Qué tengo para trabajar? Tengo solo la premisa 1. ¿Cómo puedo quedarme con ese? No puedo. Ninguna regla me permite de un condicional sacar su consecuente. Para hacer eso necesito además el antecedente. ¿Sí? No, bueno, yo pensaría que pues simplemente eliminas el condicional, ¿no? Pero para eliminar el condicional que necesito. Antecedente. Y el condicional. Y el condicional, sí, claro. Ajá. Ay, no, ¿Sí? no. O sea, Es que no tenemos dime. con qué trabajar. Algo así. O sea, esta es la regla del condicional, de eliminación. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un condicional y necesitamos su antecedente. Ya teniendo eso, pues sí podemos quedarnos con el consecuente. Oh, qué carajo. Perdón. Ya. Ahora sí Desmonetizado. desmonetizado. Ahora sí podemos quedarnos con el consecuente. Pero necesitamos ambas cosas. Y aquí, si solo tuviéramos la premisa 1, esta, solo tenemos el condicional. Pero con eso no podemos sacar no podemos sacar el consecuente y decir, bueno, por eliminación del condicional. ¿Por qué? Porque para hacer eso necesitamos, sí, el condicional que tenemos, pero algo que no tenemos, que es el antecedente. ¿Sí queda claro? Entonces no vamos a poder sacar eso. Sí, creo que sí, ya. ¿Sí? Es eso, que para una eliminación del condicional necesitamos 2 líneas, el antecedente y el condicional. Y si solo tuviéramos la premisa 1, recuerden, este es un hipotético, si solo tuviéramos la premisa 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría? No podríamos hacer el ejercicio. Es decir, como no lo podemos hacer con las reglas, es inválido. No hemos demostrado que es inválido. Como les dije, las reglas no nos permiten demostrar invalidez. Solo nos permiten demostrar validez. En cambio, con los métodos semánticos, lo padre de esos es que sí podemos demostrar validez e invalidez. Con las reglas, solo validez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno dice, pero es que intenté utilizar todas las reglas y con ninguna se puede, puede ser que estés en lo correcto, pero no hay una demostración matemática formal de ello. Entonces eso deja la posibilidad lógica que eso todavía es compatible con que quizá no hayas utilizado bien las reglas o no te hayas fijado bien, ¿sí? Entonces no hay una demostración que nos asegure. En cambio, con los métodos semánticos, sí, por ejemplo, con condicional asociado, sí hay una demostración. Que el antecedente es verdadero, consecuente falso, por lo tanto las premisas no implican a la conclusión. Y igual en método de asignaciones, ¿no? Bueno, entonces hay varias reglas.
están estas. Déjame poner el libro. Digo, no las vamos a ver todas ahora, voy a dejar tarea con ellas. Desafortunadamente no tenemos tiempo para verlas todas a detalle. Lo que sí es que ahora que empecemos cuantificacional el lunes, cuando veamos reglas de cuantificacional, vamos a estar utilizando reglas de proposicional, ¿sí? Entonces, a ver. ¿Por qué no puedo bajar? ¿Por qué el dios de la tecnología me odia? ¿Cómo se llamaría el dios de la tecnología azteca? Entonces, este es asociatividad. Dios soy yo de nuevo. En este ejemplo, no sé a qué se referían con en este ejemplo, no. En el chat estoy viendo, pues. Tecnos, no, esa es una editorial. No, y aparte, Dios azteca de la tecnología será algo como Tecnotecutli o algo así. No sé. Pues resulta que sí hay algo relacionado con esto. Encontré Ajá. toda una presentación de tecnología de la construcción azteca y deidades relacionadas. Qué loco. Igual y tener una deidad para, por ejemplo, para la albañilería y para la construcción como de ingeniería, ¿no? Eso sí me suena, o sea, como que es como que algo que merece una deidad, o sea, como Ajá, cuando para que estás les cuide, ¿no? construyendo. Exacto. No, y bueno, para que los cuide y sobre todo para que lo que construyes salga bien, porque imagínate, estás haciendo un puente y digamos, ¿no? Y entonces te gustaría tener un dios al que rezarle o al que sacrificarle algo para decir, pues porfa que no se caiga. No sé, me Pues hace dicen que sentido. les echan personas abajo de las Sí, oí de construcciones. eso, sí, oí de Ay, Hay eso. qué unas, miedo. hay unas piedras que pesan toneladas que dicen que las pusieron los extraterrestres, Ay, porque no, no eso las es de Bueno, sí tomaban History Channel. chochomilk. Tomaban Ajá, chochomilk. Eso es de History Channel de cómo no lo pudieron sí, hacer sí, porque. sí. A ver, espérame, alguien dice, el que puso ahorita que le quitó el antecedente. Pero ¿por qué no son equivalentes? Pero ¿por qué no? Si son equivalentes, pregunta Cristian. Es que nosotros estamos hablando de la pregunta de. ¿Quién nos preguntó? De. De alguien. De qué pasaba si no teníamos la primera premisa. Entonces, sin esa Oh. premisa, el argumento no funcionaba. Era lo que decíamos. Sí hay equivalencia, pero necesitas la primera premisa, porque esa es la equivalencia. ¿Sí? O sea, es con lo que es equivalente. No sé si me explico. Bueno, vamos a ver más reglas rápidas. Propiedades de asociatividad. Solo la conjunción y la disyunción son asociativas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes. A ver, alguien pregunta. A ver, vamos a regresar. Yo pregunto si se puede hacer sin la regla de conmutatividad. Sí, es lo que acabamos de. O sea, es decir, fíjate. Acá, esta demostración no utiliza regla de conmutatividad. ¿Qué regla se utiliza? Bueno, para eso tenemos esta columna. Utiliza eliminación de la conjunción, eliminación de la conjunción, introducción de la conjunción y eliminación de condicional. Entonces, sí se puede hacer sin conmutatividad. Lo único que digo con estas dos demostraciones es, si tú tienes conmutatividad, te ahorras 2 pasos en este ejercicio. Habrá otros ejercicios donde te ahorres más pasos, o ninguno, pero en general, bueno, muchas veces sí te ahorras pasos, ¿no? Esa es la ventaja de tener más reglas. No sé si eso resuelve tu pregunta, Cristian. No, él preguntaba que como son o sea, ¿cómo le diré? Él pregunta si se puede hacer directamente 2 y 1, pensando que 1 es igual que. ¿Cómo Ya, que son equivalentes. Sí. Ajá, porque O sea, son estrictamente equivalentes. hablando, sí, estrictamente hablando sí se puede, pero de nuevo, lo que estamos haciendo aquí es poner todos los pasos estrictamente, explícitamente. Cuando ya sean lógicos y no estemos practicando eso en la clase, se pueden saltar pasos y decir, mira, la línea 1 y 2 implican a la conclusión por un razonamiento obvio de los volteas y eliminas el condicional, entonces no hay nada que demostrar, ¿no? Sí, pero justo lo que queremos aquí es practicar eso, decir, bueno, explícitamente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quiero es que practiquen la habilidad de hacer razonamientos deductivos, de ser completamente explícitos por pasos obvios, ¿no? Por cada uno de los pasos obvios, tener, hacer demostraciones a partir de reglas
y que cada uno de los pasos sea completamente explícito, obvio, claro que se está haciendo, ¿no? Esa es la habilidad que quiero que practiquen y por eso se necesita por eso pido que pongan explícitamente todos los pasos, que no se salten ninguno. Aunque ya sepan que uno es válido. ¿Por qué? Porque si ya se saben todas las reglas, pues me van a decir, mira, 1 y 2 implican S por las reglas. Pues sí, claro, porque es válido. Pero yo lo que quiero es que me digan explícitamente cada paso. ¿Me explico? Ese es. Vale. Bueno, entonces regresemos al libro. Les decía, solo la conjunción y la disyunción son asociativas. ¿Qué significa? Que si tú tienes esto, si tú tienes A conjunción B y C, ok, entonces les decía, asociatividad solamente significa eso, que tú puedes mover paréntesis. Si tienes puras conjunciones, puedes poner los paréntesis en donde sean, puras conjunciones. Si tienes puras disyunciones, también puedes poner los paréntesis en donde sean, pero solo teniendo puras disyunciones, ¿sí? Y son equivalentes, los puedes sustituir uno por el otro en cualquier momento. Bueno, esto es importante, asociatividad, porque después podemos simplemente poner, si tenemos puras conjunciones, A y B y C y D, podemos dejarlo todo en un solo paréntesis. Es decir, si tenemos una conjunción grande del tipo que voy a escribir ahora, A conjunción B, y conjunción C y conjunción D, podemos poner todo en un solo paréntesis, bueno, entre un solo par de paréntesis y decir, esa es mi fórmula. Claro, no hay una conjunción que esté aquí como conectiva principal, podría ser esta o esta o esta. No importa porque sabemos por asociatividad que podemos poner los paréntesis en donde sea. Entonces, podríamos tener aquí así, aquí esta y aquí esta. O, distintos, podríamos tener aquí así y aquí así o así. Es decir, todas las posibles combinaciones. ¿Me explico? Eso es lo que nos permite asociatividad. ¿Okay? Con puras disyunciones o puras conjunciones, solamente esas, puedes poner los paréntesis en donde sea. De nuevo, solo con conjunciones, solo con disyunciones y solo con esas. ¿Sí? Y que tengas solo conjunciones. Si tienes un condicional ahí, pues ya se fregó. Sí tienes que tener paréntesis. ¿Vale? Doble negación, esta también es muy importante. Nos dice que una fórmula es equivalente a la doble negación de ella. No a la negación, es decir, si ustedes dijeran, conclusión, negación de A por doble negación, pues en primera, como dice el nombre, es doble. Y aquí solo hay una, entonces no se vale. Y si me dijeran, como les decía la vez pasada, bueno, esto por introducción de la negación, esto no se vale, no es la regla. La regla ya vimos cuál es, necesitas hacer supuestos. Introducción de la negación no significa, si yo tengo una fórmula, ¿le puedo negar? Pues no, porque esto es inválido. Si esto es verdadero y esto obviamente es falso, entonces pasas de verdad a falsedad, inválides. Entonces, esa no es la regla. Ya vimos introducción y eliminación de la negación. Y doble negación te dice cualquier fórmula es equivalente con su doble negación. ¿Por qué? Porque si A es verdadera, su negación es falsa y la negación de su negación es verdadera otra vez. ¿Sí? A este tipo de propiedad se le conoce algebraicamente como involución, pero nosotros le vamos a llamar doble negación. Se dice que la negación es involutiva por eso, porque tienes una cosa, la aplicas y la vuelves a aplicar y regresas a lo que tenías. Es decir, tenías verdad, negación, falsa. Negación de la negación, verdad otra vez. Es involutiva, ¿no? De ahí el nombre en álgebra, de esta propiedad de las operaciones. Bueno, conmutación de los antecedentes, esta es un poco más complicada. Expansividad, o sea, estas véanlas. Estas sí son más importantes, ¿no? Más usuales. Es como la regla de los signos. Sí, se parece a la regla de los signos. Que si tú tienes una cosa X, o sea, lo de la negación, la doble negación, que si tú tienes un número X, este es igual a, X es igual a el negativo del negativo de X, ¿no? Entonces, el negativo también es una operación involutiva, ¿sí? Entonces, es decir, negativo, negativo es positivo y así, ya saben, todos esos. Y aquí igual, negación de la negación es lo mismo. Es decir, negación de una verdad, falsedad. Negación de la negación, verdad otra vez. ¿Sí?
Entonces, negación de la negación de una verdad es una verdad, digamos. Bueno, finalmente yo creo que nos vamos a quedar... Ah, no, vamos a ver esto rápido y doble de Morgan y ya nos vamos. Entonces, esto es muy importante, las llamadas silogismo hipotético, que quizá algunos vieron en el bachillerato cuando vieron lógica, se llama a la propiedad transitividad. ¿Qué significa? Que puedes unir a los condicionales y bicondicionales como en cadena. Tengo si A entonces B y si B entonces C. De aquí se sigue si A entonces C. ¿Sí? La cadena es con este eslabón intermedio, lo quito. Y me quedo con si A entonces C. ¿Sí ven? Igual acá, tengo una cadena A entonces B, B entonces C, tengo un eslabón intermedio, lo quito, perdón, sí, solo sí, ¿no? Y concluyo A sí, solo sí C. ¿Sí? Esa es la transitividad. Que si yo tengo una cadena con un eslabón intermedio, lo puedo quitar. Solo con condicionales, solo con bicondicionales. Con disyunciones no. Es decir, si yo tengo A disyunción B, B disyunción C, de ahí, si yo quisiera inferir A disyunción C, esto está mal. ¿Sí? Eso está mal. Entonces, solo con condicionales, solo con bicondicionales. Igual para la conjunción. Digo, la conjunción también valdría, pero no por esa razón. O sea, A conjunción B, B conjunción C. Sí, por supuesto, puedo inferir A conjunción C. ¿Por qué? Porque A es verdad y C es verdad. Elimino la conjunción, los pego y tengo esto. Pero no es porque sea transitivo. ¿Sí? No es por transitividad. ¿Vale? Entonces, esto se le llama silogismo hipotético. Regularmente solo se ve con el condicional. Pero también con el condicional es válido. Silogismo hipotético. Y es fácil ver que es válida. Si yo tengo un condicional, es decir, si yo tengo este A entonces C, ¿cómo puedo demostrarlo? Supongo A, por suposición. De A, utilizando esta primera premisa, se sigue B, por eliminación del condicional en 1 y en esta suposición A. En C, se sigue, ya que tengo B, pues aquí me quedo con C, por eliminación del condicional también en, esta va a ser 2, por la suposición B. Cierro y me quedo con A, entonces C. ¿Sí? Entonces, así demuestro, a partir de mis reglas básicas, así demuestro la validez de esta regla de transitividad. Es válida. ¿Ok? Profe, Y es importante que se la sepan. Ajá. y al lado, o sea, después de poner A, entonces C, ponemos introducción del condicional o silogismo hipotético. No. Aquí, o sea, sí sería introducción del condicional porque lo que acabo de hacer es una demostración informal, o sea, no puse los numeritos bien y estoy utilizando metavariables. Es una justificación informal de la validez del silogismo hipotético a partir de qué? De mi regla del condicional, de introducción del condicional. ¿Sí? Entonces, solo era eso, como para decirles, miren, si yo tengo mi regla del condicional, introducción del condicional, de ahí, con esa, puedo demostrar la validez del silogismo hipotético. No sé si me explico. Sí, ya, gracias. Sí. Uh-huh. De hecho, déjame ver, probablemente esta es una de las tareas. Hay muchísimas, como ven. Ah, no, bueno, este va a ser el siguiente ejercicio, pero es como un mini examen, porque está más largo. Pero bueno, no, pensé que... bueno, al final sí, creo que en el proyecto del capítulo, nada más déjenme ver al final. Bueno, lo voy a poner acá. Sí está, en el proyecto del capítulo. Es decir, estos son para proyectos más largos. Por ejemplo, si quisieran tener un punto extra en el curso, hacerlo, ¿no? No en todos los capítulos he terminado los proyectos, pero lo voy a hacer en todos, que son ejercicios más largos, más complejos. Por ejemplo, la demostración de los teoremas que vimos antes, creo que lo voy a poner como proyecto. Los de las tablas y eso, las contingencias y eso. Bueno, si alguien quisiera hacer de nuevo es un punto extra. ¿Y en qué consiste? Pues en demostrar la validez de las reglas derivadas a partir de las reglas básicas. Es decir, esto. El sistema que hemos visto es correcto. No, este es demostrar. No, perdón. Para demostrar la corrección es utilizar métodos semánticos. Debería haber otro proyecto, ahora que lo pienso. Déjenme ponerlo aquí de una vez. Demostrar validez de reglas derivadas
a partir de reglas básicas. Este es otro proyecto posible que podrían entregarme si quieren tener un punto extra, que es utilizando solamente las reglas básicas, como yo acabo de hacer, demostrar la validez de las reglas derivativas, ¿no? Utilizando pues, razonamiento con metavariables. ¿Ok? Bueno, solo déjenme ponerles de Morgan y ya. Entonces, tenemos muchas, ya les digo. A partir de nada se sigue A, entonces a partir de nada se sigue A, sí, solo si A. O sea, no necesito ninguna premisa para inferir esas dos. De Morgan, esta también es muy famosa, muy importante. También se puede demostrar con las reglas que ya tenemos. No lo vamos a hacer ahora. Pero esas son las reglas, son dos. Una con la disyunción y una con la conjunción. ¿Qué nos dicen? Si tú tienes una disyunción negada, de ahí se sigue la conjunción de las fórmulas negadas. Si tú tienes una conjunción negada, de ahí se sigue la disyunción de las fórmulas negadas. Y estas dos son reglas de equivalencia y por lo tanto las podemos utilizar en cualquier momento. El amigo de mi amigo es mi amigo. Sí, ese es un caso de transitividad, ¿no? Precisamente. Dicen acá en el chat. Entonces vamos a ver nada más un ejemplo de cómo se puede utilizar de Morgan y con eso nos pasamos a retirar. Ok, entonces, déjenme poner acá. Entonces, si se fijan, tenemos algo muy parecido a la conclusión en la premisa 2, pero en la conclusión tenemos un bicondicional y en la premisa 2 solamente tenemos un condicional. ¿Qué falta? Pues para introducir el bicondicional, si se acuerdan, se requieren dos condicionales, ¿sí? O sea, la regla de introducción del bicondicional es si A, entonces B, si B, déjenme ver la pantallita, si B, entonces A, de ahí se sigue B, si solo si A, o también A, si solo si B. Cualquiera de las dos, ¿sí? Esa es la regla. Aquí la puedo utilizar como, pues necesito ambas implicaciones. Necesito negación de T, entonces P, ya la tengo, pero también necesito, perdón, negación de T y S, entonces P. También necesito negación de T y S, entonces P. Perdón, si P, otra vez. Quiero este bicondicional, que es negación de T y S, sí, solo si P. Necesito ambos lados, ¿no? Necesito negación de T y S, entonces P, ya lo tengo. Y también P, entonces negación de T y S, no lo tengo. Pero tengo algo muy parecido en 1. Así que en 3 utilizo eso con mi regla de De Morgan. P, entonces negación de T y S. Por regla de De Morgan, teorema de De Morgan, se dice que es a partir de la línea 1. Como es regla de equivalencia, yo siempre puedo sustituir iguales por iguales. Uno por el otro. ¿Sí? 4. Ya tengo lo único que me faltaba, entonces solamente digo negación de T y S, si solamente si P, por introducción del bicondicional a partir de 2 y 3. Y ya está. ¿Sí? Ese es un uso de De Morgan. Entonces, piensen así, la mnemotecnia es la siguiente. Si yo tengo la negación de algo, de ya sea una conjunción o disyunción, la negación, digamos, se pasa adentro y cambia la conectiva. Se distribuye entre los dos. O sea, está la negación y una conjunción, por ejemplo. Se pasa adentro, cambia la conectiva y se copian los dos. ¿Sí? Igual, si yo tengo la negación de una disyunción, se pasa adentro, cambia la conectiva y tengo la negación en ambos disyuntos. ¿Sí? Entonces, otra vez lo voy a poner acá. Si yo tengo la negación de una conjunción, la negación que hace, se va a pasar adentro. Primero va a cambiar la conectiva y luego se va a copiar en ambos disyuntos. ¿Sí? Igual con la conjunción, si yo tengo la negación de una conjunción, ¿qué va a hacer? Acá está. Ajá. A cambiar la conectiva. Ahí sería la negación de una disyunción, ¿no? Arriba, porque es lo mismo. Ay, perdón. Tienes toda la razón. Si no estoy copiando la misma. Sí. Gracias. Ajá. Gracias. Y sí, entonces si yo tengo la negación de una disyunción, ¿qué pasa? Me cambia la correctiva y me niega a los dos. Y ya. Eso es
O sea, lo que nos está diciendo el teorema de Morgan es que la conjunción y la disyunción se relacionan mediante la negación. ¿Sí? Tiene sentido, ¿por qué? Porque si vemos a las tablas de verdad de la conjunción y la disyunción, son como la misma pero volteada. ¿En qué sentido? A conjunción B. Su tabla es B, B, F, F, B, F, F. Su tabla es verdadero, falso, falso, falso. La disyunción, A, disyunción. B, B, F, F, B, F, B, F. B, 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 F. Entonces, si nos fijamos en la tabla o sea, en la columna de las dos, ¿qué es lo que sucede? Son como inversas. ¿En qué sentido? En que en una tenemos primera verdad y 3 falsas, y en la otra tenemos 3 verdad y una falsa, última falsa. Son como la inversa una de la otra. Podríamos como pasar de una a la otra a través de la negación, por decirlo así. Digo, esto sí se puede, o sea, puede entender como un tipo de transformación entre diferentes tipos de cosas, pero sí, o sea, eso es lo que nos está diciendo de Morgan al nivel de las conectivas, que es lo mismo pasar a una entre la otra distribuyendo las negaciones, ¿no? Eso es lo que está reflejando de Morgan. Entonces, de nuevo, la mnemotecnia es, tengo una negación afuera de una conjunción, cambia la conectiva y se pasa a los dos. Tengo una negación afuera de una disyunción, cambia la conectiva y se pasa a los dos. ¿Ok? Y ya está. Con eso vamos a acabar hoy. Y pues los ejercicios van a ser bastantes. Van a ser acá los ejercicios 39. ¿Por qué? Porque les digo que es un poco como un mini examen para que practiquen todo lo de formalización y las reglas. Para que ya podamos entrar de lleno el lunes. El lunes empezamos con lógica cuantificacional. Entonces hay que formalizar. Son nada más 8 argumentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Formalizar. Es decir, saco premisas y conclusión mediante indicadores, quito todo lo que sea paja y le asigno a cada proposición atómica una letra. Lo pongo en la forma estándar, que es 1, P, entonces lo que sea, 2, conclusión, etc. Y lo demuestro ya formalizado mediante las reglas. Si hice bien mi formalización, si lo puedo demostrar con reglas, eso demuestra que el argumento original, es decir, estos que están aquí, es válido. Y lo demás es demostrar con deducción natural. Son varios, son 15. Bueno, faltan algunos, ya vi. No, sí están todos. Son 15. Y finalmente, completar premisas y los pasos, ¿no? O sea, tenemos aquí dos demostraciones y ya nos dan algunas líneas. Solo falta poner las premisas que faltan. Por ejemplo, aquí en nos dan una eliminación de la conjunción, pues falta poner que se eliminó, igual acá. Y aquí en 5 nos dan negación de R, pues falta decir de dónde salió con qué reglas, ¿no? Y ya está. Eso es lo que les voy a poner en la tarea para el lunes. Muy bien. Pues sí, digo, se puede, no necesitan echarse todo el fin de semana, digo, pueden distribuir el trabajo, pero en 40 minutos sale. ¿No? Bueno, pues ya nos vamos. Con eso, bueno, una hora de trabajo. F por una hora del fin de semana. Muy bien, nos vamos. Ya si quieren aquí se acaba oficialmente. No sé si alguien tenga dudas o comentarios. Y si no, pues nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego, profe. Si no, pues, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.